Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy con el doctor Guillermo Evans. La idea es que, bueno, abogado constitucionalista, más de una oportunidad ha sido consultado por nuestros colegas de diferentes temas para que nos dé su punto de vista y su visión, ¿no?, sobre lo que ocurre hoy por hoy con estas presentaciones que se han hecho ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuestionando la posibilidad de que en este caso el gobernador de la provincia esté habilitado para nuevamente presentarse como candidato a gobernador. De hecho, ya se oficializó en las últimas horas, sí, hasta ahora lo es, ¿no? Gracias por venir, doctor. ¿Cómo estamos? Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, vamos a las fuentes, porque fue creo que el primero que se ocupó de este tema en su momento. Sí. No exactamente el primero en ocuparme, porque Sí. esto es un cambio de paradigmas que viene provocando los abogados y el juez federal que intervino en aquel momento, y la Cámara Federal de Resistencia, y luego la Corte, desde que se cometieron las barrabasadas contra los pobres varados, de 8.000 varados al costado de la ruta para que no se los dejaba volver a sus casas, originó algo tan fuerte que comenzaron a hacerse un cambio de paradigmas. Hasta ese momento el concepto era que la autonomía de las provincias para darse su constitución no tenía un límite preciso. A partir de advertirse todo este tipo de irregularidades, como fue el tema de los varados, empieza a desarrollarse una corriente constitucional que la provocan los abogados de Formosa. O sea, realmente alguien alguna vez lo va a analizar. Formosa logró un cambio constitucional, un cambio de paradigma sobre todo. Se pasa del paradigma de la soberanía, de autonomía de las provincias, a un paradigma a donde esa autonomía tiene un límite, y ese límite es sobre todo el artículo 5 de la Constitución Nacional, que se garantiza que las provincias se puedan dictar su constitución, pero no una constitución monárquica, por ejemplo, sino una constitución republicana. Y el concepto de republicanismo se adquiere a partir de la división de poderes, de la periodicidad de los mandatos, de la sujeción al orden constitucional provincial y luego, por supuesto, el nacional. Hasta ahora, digamos que la Corte no se había metido en ese tipo de problemas, y de hecho, quien principalmente tiene un criterio contrario y que recién ahora está evolucionando, lo decimos nosotros desde el punto de vista nuestro, está evolucionando hacia un criterio de límites en la reelección y en otro tipo de aspectos, es el Procurador General. Ante él hice yo la presentación solicitándole que él, como tiene acción frente a la Corte directa, no cualquiera se puede dirigir a la Corte, como tiene acción ante la Corte, solicitara la inconstitucionalidad de la cláusula de la reelección indefinida por no adecuarse a los parámetros de la Constitución Nacional. Y bueno, esa petición hice. La Corte, el Procurador General no contestó, y de hecho siempre tuvo una posición contraria, sostenida no por Casal, que es el Procurador General, sino por una procuradora que es Laura Monti, que hasta ahora había continuado oponiéndose a la competencia originaria en esta materia. Y menos, por supuesto, habían ejercido su facultad. Lo que se fue haciendo fue un cambio paulatino, de una mutación de paradigma. Si uno va viendo todos los fallos que comenzaron en los tiempos del doctor Lee, que como profesional de primera instancia, digamos, y que fueron luego acogidos por un entonces juez federal interino, que era el doctor Fernando Carvajal. Estamos hablando del año 2020, parece que estuviéramos hablando del siglo pasado, pero ocurrió nada más que hace 3 años eso.
Y ahí se empieza a desarrollar esta nueva doctrina de que algo hay que hacer con los dictadorzuelos que se están incubando en las distintas provincias, porque todos han ido modificando sus constituciones, y la Corte también lentamente, en algunos casos muy grotescos, en el caso de Zamora, en Santiago del Estero, que contra lo que decía la propia Constitución provincial, se quería alzar con otro mandato más, y la Corte lo paró. Lo mismo ocurrió con Beretilnec en Río Negro. Lentamente empezó ese procedimiento de limitación ante los casos grotescos que ya estaban destrozando la Constitución Nacional al nivel de las provincias, con el argumento de la autonomía de las provincias. No es lo mismo autonomía que supremacía de la Constitución Nacional, no es lo mismo autonomía de las provincias que implicar que actúan como estados independientes. No, son provincias dentro de una nación que es republicana. Se respeta, sí, un ámbito de federalismo muy importante. También nos encontramos con que era muy difícil explicar que acá esto no se soluciona con una elección. Los constitucionalistas de Buenos Aires, con los que todos hemos ido hablando, estaban en contra de la posición esta. Poco a poco, en el término del último año, comenzaron a evolucionar, salvo Félix Lo Negro, que sigue diciendo las mismas barrabasadas de siempre, como decir que ¿por qué los formoseños no hacen una elección y lo sacan a Fran? No entienden ellos que lo que precisamente condiciona un régimen como el de Infran es la libertad de votar. No hay libertad de votar en ¿Por qué Formosa. no hay libertad de votar? Porque la gente está apretada de una manera o de otra y se nota más en los pueblos chicos. Sí. En el pueblo chico hasta le dicen, mirá que acá tiene que salir en esta mesa 232 votos a favor. Si sale menos, guarda que van a Mire, tener doctor, yo problemas. en lo personal le digo, recorro el interior y hay localidades en las que la oposición ni entra. Claro. O sea, pero no es que no entra porque no quieren porque se supone que si entran le van a hacer algo. No entran porque no se organizan. Yo entiendo la postura, la respeto, pero digo, yo no veo gente a la que le pongan una pistola en la cabeza para ir a votarlo. No hace falta que le pongan una pistola. Pero a la hora de elegir también, si no hay algo coherente del otro lado, ¿qué va a elegir la gente? Digo, coherente en el sentido de presentarlo con tiempo, que dé seguridad, que el electorado entienda que va a ser un camino seguro, por más que sea una transición. Yo no veo eso en la oposición. 30 años de periodismo, y le estoy diciendo que no lo veo. No sé cuánto tiempo tiene Fran. Fue después, porque antes le hacía las entrevistas a Vicente Joa. O sea, mucho no entiendo de la parte constitucional si estoy tratando de informarme, pero le puedo decir que si la gente lo elige es porque no hay nada del otro lado. Bueno, pero no hay nada sí. Porque se ha ido achicando sí. El arco opositor. Si vamos a las elecciones como comenzaron, el peronismo siempre fue mayoría, pero estaba cercano al 50%, creo que la elección mayor fue la del 85, y había municipios radicales. Hoy no hay municipios radicales. ¿Es porque usted cree que la gente tiene pérdida de vocación por el poder? No, porque no se puede, porque nadie aguanta, porque se achicó la actividad privada, entonces es muy difícil hoy ser independiente. Yo lo puedo decir a partir de lo que nos ha pasado a nosotros mismos. Claro. A nosotros nos fueron empujando, yo tengo cerrado un hotel y mi hijo tuvo que cerrar el bar también. O sea, y mi hija tuvo que irse a vivir al Paraguay, a trabajar allá. Sí. Es decir, nosotros lo hicimos porque no queríamos. No, yo no hubiera construido un hotel si no hubiera querido que funcionara como hotel. Es decir, que hay 1000 modos que tiene el gobierno de apretar. A nosotros cuando se abrió la pandemia, después, cuando habían salido los fallos, había gente que decían, pueden reservar en cualquier hotel de Formosa para pasar los 8000 varados. Pero resulta que nos llamaban y nos decían, che, nosotros reservamos allá, pero nos dicen en Mansilla que esa reserva no vale, que tiene que reservar en otro hotel. Eso no estaba escrito en ningún lado, pero lo concreto es que nos cerraron las puertas.
Así se actúa en el interior y con mayor razón, porque a lo mejor uno puede ser independiente, pero la esposa es maestra, o el hijo trabaja en la municipalidad, o el hijo tiene un corralón en el que vende algún producto y no le compran. El principal comprador es el Estado y el Estado no compra. Le digo lo mismo siempre, incluso a Gabriel Hernández, las pocas veces que lo entrevisté. Sí. Cuando la gente se enamora al candidato, cuando realmente le cree, le vota. Tuvimos un intendente en su momento radical, que fue Gabriel Hernández. Sí. Gabriel Anema en la primera parte de la elección, creo que cuando fue en las PASO, superó los 60.000 votos. De los que me acuerdo ahora, un Benica en su momento que arrasó. Un día iba a ser intendente y después a las horas, no sé qué pasó, que solo nomás desaparecieron la posibilidad que tenía, ¿no?, de serlo, pero pasó y quedó ahí nomás. No sé, hay cosas que por ahí no entiendo, trato de empaparme, pero que tienen que ver con lo legal. En la cuestión ya política del amor o el odio que puedan llegar a tener, me parece que no es blanco o negro, ¿no? Que hay muchos matices. La ley del lema es una ley tramposa, sí, a donde yo voto en un sentido y el sistema recoge como en una canasta. En coincidimos, sí. Y yo tengo un trabajo publicado en el año 95 en Jurisprudencia Argentina sobre ese tema. Y realmente es un tema tramposo el de la ley del lema. 95 hice yo ese trabajo. 95, sí. Lo publiqué en Jurisprudencia Argentina. Y es una ley tramposa, es una ley que distorsiona el voto. Yo te voto a vos y resulta que por el hecho de que estás repartido y otro candidato sacó un voto más, vos te llevas el voto mío también. Yo no te quise votar, yo quisiera votar a vos, no lo quise votar a él. Sí. Bueno, eso mismo, después agreguémosle los recursos del Estado, las camionetas del Estado. Hemos visto el movimiento en las camionetas del Estado, y no es lo mismo estar ser un challenger, un desafiante al candidato que usa los recursos del Estado. Acá se usan los recursos del Estado inmoralmente y no pasa nada. ¿Por qué? Al estar todo cooptado, tampoco va a haber un tribunal de cuentas que le critique ese gasto. Y doctor, una cuestión que le pregunté porque no entendía bien y seguro, yo le puedo asegurar que ahora debe haber más personas leyendo libros de instrucción cívica, como era antes, inclusive nuestra Constitución, para tratar de entender todo lo que se viene y lo que se viene, y de una más ya eso es positivo, ¿no? Se suele explicar que es importante en este cambio de paradigma que tiene la Corte el respeto a la periodicidad, ¿no?, como parte de la República. Menciona en el artículo 5 de la Constitución. Yo le comentaba que lo estuvimos leyendo en producción y decíamos, en ningún momento dice que tiene que haber periodicidad en el artículo 5. ¿Usted me explica por qué sería entonces? Porque eso implicaría definir el concepto de democracia republicana. Sí. La Constitución no define, la Constitución enuncia el concepto de democracia republicana. Dentro del concepto de democracia republicana está la periodicidad. Si no hay periodicidad, ya no es un gobierno, ya es monarquía. Directamente. Le voy a dar un ejemplo ya que lo mencionó. Sí. Hoy ningún candidato opositor puede ir al programa de Hugo Soto. ¿Por qué no lo invitan? Yo escuché hoy a Fernando Carvajal diciendo que lo invitaron y no fue porque no pudo. Bueno. Sí, o sea, en Radio 1 lo escuché así haciendo... todos hemos padecido, yo también en una época fui candidato, todos hemos padecido la lucha. Yo me acuerdo de un programa de Pelosi donde Pelosi me señalaba con la silla vacía y cuando yo iba me decían que me daban otra fecha. Pero cuando comenzaba el programa me decían que Evan no vino, está la silla vacía. Y eso ya lo estamos, y lo hacían en el año 91. En 30 años han perfeccionado el aparato de poder. Y hoy directamente la gente que quiere buscar algo en la actividad privada, después de la pandemia, o después de la cuarentena eterna que nos impusieron, se acabó. No hay actividad privada. La poca que había, la incipiente, en lugar de buscar desarrollarla, se la buscó reprimir. ¿Por qué? Porque un Estado en el que todos dependamos del Estado, precisamente, puede ser gobernado sin ninguna discrepancia.
Para discrepar hay que tener independencia, si no, no se tiene libertad. Yo he consultado, digo, se supone, hay que hacer futurismo. Me puso el otro día, así, quédate quieto, el senador Naide, ¿no? Cuando le pregunté, y me dijo, Liliana, no hagamos futurismo. Pero uno, medianamente, cuando tiene la posibilidad de hablar con alguien como usted, que está más que formado en estas cuestiones, por ahí tiene la picardía de preguntar qué consecuencias puede haber. Se habla de un fallo que según cómo está fallando la Corte hoy por hoy, en el caso de Formosa, es muy probable que se ajuste esa línea, ese cambio de paradigma que usted menciona, o puede decir, señores, suspendemos la elección hasta que definamos si es viable que sea o no candidato, o que directamente diga no puede ser candidato. Y ahí se abren, bueno, varias posibilidades, no somos adivinos, pero muy desde adentro, tengo entendido, el presidente del Partido Justicialista, actual gobernador y candidato a gobernador oficializado, menciona que, y lo dice públicamente en todos los actos, sea cual sea el fallo, él va a ser nuevamente candidato. ¿Esto qué consecuencias puede traer si están así? Legalmente, doctor, le pregunto, ¿no? Si lo hace, Sí. va a estar alzándose él y la Ajá. justicia que lo convalide, van a estar alzándose contra el orden constitucional nacional. Sí. Y eso va a tener consecuencias. O sea, yo no creo sinceramente, Infran puede decir cualquier bravata, pero cuando llegue el momento va a poner, por supuesto, otros candidatos que él controlará. Nadie dice que eso va a cambiar en un solo día. Pero por lo menos lo que va a cambiar es que comenzamos a tener un principio de solución cuando alguien no tiene la vaca atada como la tiene Infran en este momento. En este momento, para Infran la elección es un paseo. Hemos tenido 70 y pico % en su momento de votos positivos a favor de Infran. ¿El 70 y pico % de la gente está realmente convencida de eso? ¿O no le quedó más remedio que votar porque todos los condicionantes llevan para ese lado? ¿O no sabemos que traen miles de personas del Paraguay que cruzan, que no solo tienen el DNI, tienen hasta una agencia del ANSES en Alberdi? Han abierto una agencia del ANSES en Alberdi. ¿Por qué pueden abrirse una agencia del ANSES en Alberdi? Y doctor, cuando me dice usted, ¿no?, que de hecho va a haber consecuencias, ¿qué podría ocurrir legalmente, no? Creo que no hay antecedente que haya pasado en el país algo así. No. Incluso se decía que Mansur se iba a resistir y después se ve que habrá consultado, le dijeron, no le conviene resistirse. Hoy tiene poder, mañana va a tener que responder y va a andar bailando por los juzgados. Y realmente tirarse encima de la Corte no es un tema menor. Más presiones que las que hace Buenos Aires, y lo único que está logrando es que la Corte sea quien esté volviendo a ordenar el país. La Corte no quería asumir esa función, pero no hay más remedio porque lo que se falsearon fueron las constituciones. Ellos Las dicen constituciones que la se hicieron a Corte medida. Es un partido político que está manejado ¿Cuál es el por partido otros político? intereses. Si es por eso, son Sí. la mayoría peronistas. Tampoco es como dice el gobernador, es cosa de porteño. ¿Quién es porteño en la Corte? Después aclaró, no me acuerdo qué Rosenkrantz palabra es correntino, Sí, Rosati puso, es santafesino, Lorenzetti es santafesino y Maqueda es cordobés. ¿Dónde están los porteños? Bueno, lo que me ha quedado claro, doctor, es que si bien el artículo 5 no dice, no está escrito que tiene que haber periodicidad, se desprende de un nuevo paradigma. Eso es lo que de entendí. república. Sí. No es Ajá. nuevo el paradigma. El paradigma nuevo es si las Cortes juzgan o no juzgan la constitucionalidad de las constituciones provinciales. Sí. Y lo que ha ido demostrando, incluso fueron demostrando los abogados que presentaron los recursos, mencioné a Lilo, me olvidé un montón de la doctora también con el doctor Juan Montoya. la misma Gaby Neme, Sí. Canepa, Daniel Swisser. O sea, realmente hubo muchos abogados que se animaron y fueron haciendo este tipo de trabajo de hormiga hasta llegar a la Corte.
Y hay un caso que es emblemático, Sí, que doctor. eso fue lo que me convenció a mí de que Ajá. había comenzado el cambio, que fue el caso Ibarrola. Sí, El caso de Romina Ibarrola, que en primer momento se presentó ante la Corte Suprema, cosa que no está previsto que se haga. Un particular tiene que ir al juzgado de primera todo un instancia. proceso, es Claro, cierto. pero era tan grave lo que denunciaba Romina Ibarrola, se le moría la madre en Clorinda y no la dejaban entrar. Si entraba, incluso tenía que hacer 15 días de ¿cómo le llamaban al periodo de cuarentena? Sí, 15 días de cuarentena en donde designara la provincia. Es decir, no en su casa en Clorinda donde estaba muriéndose la madre. No, 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 acá primero. Es decir, que en esos 15 días la madre podía morir tranquilamente, como todo indicaba. La Corte no entró a juzgar la competencia originaria porque era para decirle que no, como sugería el Procurador General. sí. Y entonces, sin entrar a analizar la competencia originaria de la Corte para atender el caso de un particular, o sea, no el caso planteado que llega por apelaciones o planteado en competencia originaria, que parece un tecnicismo esto, la acción la tiene nada más que el Procurador General. Pero el Procurador General no estaba convencido de eso. Y de hecho lo empezó a hacer recién ahora, empezó a cambiar su criterio viendo cómo están evolucionando el paradigma y también está la Procuración General cambiando su paradigma. Lo que nosotros nos formamos parte fue de publicitar también, me refiero, yo publiqué un artículo en Infobae el 26 de agosto del año pasado, y sobre este tema diciéndole, la Corte es la única que puede cambiar este paradigma. Las provincias no tienen fuerza interna para oponerse al señor feudal que se le ha enquistado. Qué casualidad que estos señores feudales surgen en las provincias empobrecidas. No surgen en un Mendoza o en un Córdoba, además, o en un Santa Fe. Surgen en las provincias más chicas. ¿Y cómo se consolida ese feudalismo? Achicando la actividad privada y agrandando la actividad estatal. O sea, todo empleo público. Y claro, ¿quién puede poner en riesgo el trabajo que tenga aunque gane poco? Peor no ganar nada. Entonces la gente dice, mirá, yo no puedo cambiar el mundo, me tengo que adaptar al mundo y bueno, ¿a quién hay que votarlo? Votamos fulano. Ese es el manejo feudal. Otra, saber que uno va a ir a la justicia para lograr una reparación en un tema contra el Estado, yo ya dejé de ejercer. O sea, no, realmente es imposible que digan algo contra el Estado hoy, mientras que en otro tiempo realmente la justicia al Estado le bajaba el dedo cuando no tenía razón. Hoy no. Hoy no, el Estado puede hacer cualquier barbaridad que no va a lograr que la justicia le dé la razón al particular. Eso es el feudalismo y eso es lo que se tiene que corregir. Sin que cambie ese marco, las elecciones son una formalidad. Pero ¿y la gente, entonces, qué le decimos a los que lo votan? A No la lo gente, voten más, sí. a la Voten gente otra cosa. por supuesto, no. Usted misma Sí. acaba de decir No, por eso le digo que la porque hay gente, gente que está viendo que hay dice, gente que se está viendo el cambio. Si hay cambio, claro, la gente porque se va a animar a ser valiente. Pero doctor, usted me está definiendo un perfil o un grupo de personas que cree que está siendo arriada por este gobierno, que está siendo presionada. Condicionada, no digo arriada. Bueno, condicionada. Condicionada, Pues o sea, el que va y pone el diferentes. voto dice... Claro, y los que no, pero le consulto, y los que no están condicionados, los que realmente entienden o creen que ese puede ser el mejor camino para Formosa. No. En este momento, cualquier persona informada sabe que Formosa va para atrás. Y va para atrás. Pero, está doctor, yendo para de todo atrás. el porcentual que este candidato en particular, que en este caso es Silvio Esa puede ser cualquiera. Esa es la pero distorsión. Con la cantidad de personas que lo votan, uno puede entender que debe haber algún grupo que a lo mejor se siente autopresionado. Otro puede ser que también me describe esa situación y que puede llegar a aplicarse, pero que no me reconozca que hay
o debe tener un porcentual genuino de gente que lo sigue. Ahí ya me parece que le estamos agarrando, sí. Ojo, Formosa siempre ha sido mayoritariamente peronista. Sí. Lo que pasa es que tampoco llega ningún candidato peronista a desafiar a Infran. Claro, por eso le decía No que llega, a veces la falta, sí, de una figura, no hay democracia interna tampoco la falta acá. de Acá una Infran es figura un donde dice, ¿qué reyesuelo. está pasando, no? O sea, entre votar algo que no creo que funcione o algo que medianamente funciona a medias o funciona según lo que a mí me parece, se entiende que la gente vaya por el mismo carril. Digo, a mí me ha tocado en lo personal, doctor, con 30 años de periodismo, hacer entrevistas un mes antes a los candidatos que van por la oposición, que se definían a última hora. Me acuerdo cuando Nazar no se sabía quién iba adelante, quién iba atrás. Nos llamaban para sacar una foto cuando estaban tomando una fe en Cascote en ese momento o en ese lugar, porque se suponía que se empezaban a poner de acuerdo y faltaba un mes para las elecciones, como que también la gente se ¿Y cuál pierde. era la agenda electoral Sí. en ese momento? La agenda electoral Sí. lleva a que se haga todo a último momento. O si no, nos ha pasado, digo, en este año también un candidato que salió, como debería ser 2 años antes, sin partido, solo y de llanero solitario tampoco se gana. O sea, es complicado. Yo en lo personal, disculpe, no me parece que 2 más 2 sea 4, que hay grises en el medio. Puedo entender todos grises, los contextos, por supuesto, ¿no? Pero que hay grises. Yo me lo que imagino nomás lo que estamos marcando son los casos más difíciles. Sí. O sea, la gente que está condicionada o porque no tiene el título de propiedad de su casa, o porque trabaja en la administración pública, o porque vende algo que la administración pública a lo mejor le compra. O sea, son formas de condicionarlo. O porque tiene un hijo que está tratando de trabajar, está contratado. ¿Cuántos contratados hay? El contratado tiene su cargo pendiendo de un hilo. Le pregunté a todos los candidatos si mantienen eso y no echan a nadie del Estado, y la mayoría de los que conversé me dijeron que sí, que eso no va a pasar, que los van a mantener. Ese es el cuco. Digo, ese es el cuco, pero ese es el cuco del empleo. O sea, el Estado perfectamente podría blanquear su situación y tener todas esas personas en blanco. No las tiene en blanco. ¿Por qué? Sí. Porque le conviene el contrato, porque el contrato aprieta. Sí. Y al que se hace el independiente, no le renuevan el contrato, o no se lo renuevan ahora, se lo renuevan dentro de 3 meses. Son formas de apriete que las hemos internalizado, porque todos nos lo cuentan con naturalidad. Pero se lo hacen a los mismos diputados provinciales en la legislatura. ¿Por qué? Porque el empleador es el vicegobernador. Entonces, yo puedo ser diputado y mi cupo de personal depende del vicegobernador. Yo me acuerdo una vez, yo tenía columna hace muchos años, tenía columna en el diario El Comercial, y había salido un artículo y un diputado que yo aprecio mucho, me dice, che, qué lindo tu artículo, dice, qué bueno que alguien pudo decir eso. Le digo, pero vos sos diputado, le digo, diputado de la UCR. Sí, pero mi cupo de personal, si yo digo algo, sufre mi gente, porque entonces se anulan los contratos de ellos y hasta que los vuelven a nombrar va a depender de que yo me quede callado, con lo cual me están apretando a mí. Y por supuesto que esa persona después no volvió a renovar su banca, porque se dio cuenta de que era muy difícil poder hacer algo con un gobierno que controla hasta el diputado. Es realmente complicado. El único modo de que nadie se adueñe de nada es esa rotación, eso que le llamamos periodicidad de los mandatos. O sea, si yo me puedo quedar de gobernador con una sola reelección, no voy a consolidar un número crítico, una masa crítica de ministros del Superior Tribunal que fueron todos designados por mí. Acá tenemos chicos de 30 y pico de años que conocen un solo gobernador. Para ellos, el gobernador es la corona. O sea, es un rey. Es la misma persona siempre. O sea, eso es una barbaridad. Buenos Aires no reconocía este problema. O sea, el mismo Félix Lonigro hace poco dijo, bueno, pero que hagan unas elecciones libres y lo cambien.
¿Cuáles son las elecciones libres? Si uno dispone del aparato del Estado y el otro no, ¿son iguales? Con el costo de la nafta, con el costo del gasoil, ¿es igual recorrer el interior para el candidato oficialista que para el candidato opositor? No es igual. Aparte, han acostumbrado a nuestra gente de que el diputado es el buenito que viene con las máquinas a arreglar las calles un mes antes de la elección. Y entonces le preguntan al opositor, ¿y vos me vas a arreglar, vos me vas a dar una chapa, me vas a arreglar las calles? Y hay que explicarle, no, mirá, vos estás votando a un diputado, estás votando a un concejal, no funciona así, el diputado, y bueno, pero el otro me arregla la calle, me trajo chapa. Ese es el concepto de clientelismo con el cual están manejando a la gente. Y eso lo hemos internalizado al punto de que no se nota. Es lo más grave que no se note. Claro. Doctor, un placer conversar. Yo siempre le digo a la gente que está en su casa que en lo posible siempre en temas tan sensibles como este, ¿no? Tratemos de mantener la mente abierta y escuchar todo. Da para mucho porque más. En la medida en la que uno escuche los puntos de vista, después va a estar a lo mejor con más elementos como para determinar qué le parece, porque hay un mundo interior en cada uno, ¿no? Estamos encontrándonos con el problema de que le están bajando en línea a nuestros hijos y nietos. En mi caso, nietos. Ajá. En los colegios. No. ¿Y cómo hago? Y todos los colegios, cambiar el colegio. ¿A qué colegio voy a ir? ¿Al de otra provincia? ¿O al del Paraguay? Al de acá le van a bajar línea porque ese es el concepto del ser formoseño, además un concepto fascista de acá a la China. O sea, cuando uno habla del ser formoseño en otros lados, dice, ¡uy! Están con ese tipo de concepciones. ¿Somos seres distintos o somos igual que otro argentino? Lo vamos a seguir invitando, se supone que van a haber repercusiones si no es en esta semana o en la otra, y la idea es por ahí hablar ya con más profundidad, no de todo lo que va viniendo. Que la gente piense y que se anime a votar con el corazón, no con el brazo doblado. Gracias, doctor. Al contrario. Bueno, le escuchamos al doctor Evans, que bueno, gracias, le decimos nuevamente porque sabemos que están todos ocupados, sí, se hizo un tiempito y nos explicó de qué manera él fue tomando este tema, y la idea es traerle todos los puntos de vista, como siempre. Hacemos una pausa, no se vayan.